Hola, nuevamente bienvenidos a otro episodio de Consejos Recetados, continuando hablando de la diversidad y The Elephant in the Room. Hoy voy a... Ibas bien, te quedó bien ¿Verdad? Se escuchaba bonito. clarito por el lápiz. Te escuchabas Te clarito. escuchabas bella, yo no sé qué pasó. Va a tener que hacer gárgaras con piedras para que se me Yo afloje la no sé, lengua. te escuchabas muy clarita, muy bonita. Hola nuevamente y bienvenidos a otro episodio más de Consejos Recetados. Ya estamos en el episodio 10.4 donde continuamos la conversación en la diversidad y The Elephant in the Room. Pero siempre recordándoles que la intención de este podcast es de informar, continuar una conversación acerca de los problemas de salud mental y no está supuesto a sustituir ningún tipo de tratamiento con un profesional de la salud. Mi nombre es Carla Delcom y yo soy una enfermera licenciada en medicina psiquiátrica y como siempre con mi compañera y amiga la doctora Paola García, quien es una doctora en psicología clínica y llevamos esta serie ya con nuestro, ¿verdad?, compañero también Carlos Gabriel Mojica, quien además de tener una maestría en consejería psicológica y ser licenciado como psicólogo en Puerto Rico, está actualmente continuando o terminando, ¿verdad?, su doctorado en consejería psicológica con miras a especializarse con asuntos de diversidad, en especial con la comunidad LGBTQ. Y además, también como también sabemos, como hemos mencionado en otros episodios, Gaby cuenta con estudios en teología, que es el estudio en la religión y la Biblia, que Gaby es una persona, un profesional completo, ¿verdad? Así que hoy, ¿verdad? Ya empezamos. Saludos. Y hoy vamos a hablar de lo que es la diversidad en el área de la salud mental, que es el área en la que los tres nos encontramos, el área que nos apasiona. Y es un área que lamentablemente tiene todavía muchísimo estigma, tanto en la comunidad latina como en las comunidades alrededor del mundo. Así que para nosotros es bien importante poder empezar a quitarle el estigma, empezar a, a normalizar la salud mental, a normalizar buscar ayuda y como eso es parte de nuestras propias diversidades, porque todos en algún momento de nuestra vida o pasaremos por eso en algún otro momento de nuestra vida, tenemos un struggle, ¿verdad? Tenemos un conflicto en español, debería decir, ¿verdad? Con lo que es nuestra salud mental. Todos pasamos por periodos de tristeza, de depresión, de ansiedad. Así que yo creo que normalizarla es importante para que nosotros mismos reconozcamos que esos procesos se dan. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Como hemos mencionado anteriormente, no somos seres lineales, somos seres, ¿verdad? Que muchas veces pasamos por ciclos, pasamos por varias etapas. Y una de las cosas que a mí me gusta como que, ¿verdad? Enfatizar es que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero todo lo que es crisis como tal trae un cambio, ¿verdad? Cuando hablamos de crisis, hablamos de cambio. Y obviamente desde una perspectiva humana, el ser humano constantemente estamos pasando cambios, constantemente estamos pasando crisis, constantemente estamos, ¿verdad? Pasando diferentes vicisitudes que de alguna manera sí, ¿verdad? Si no se trabajan de manera correcta, pueden llegar a afectar entonces lo que es nuestra salud mental. Porque obviamente pues no es lo mismo hablar de lo que es el estrés, ¿verdad? Que el estrés es algo que nosotros, nuestro cuerpo reacciona de manera automática y de manera natural, a que ya sea un estrés bien prolongado, donde entonces traiga, ¿verdad?, unas repercusiones tanto a nivel físico como posiblemente a nivel mental. Así que todos podemos pasar por esos procesos, ¿verdad? Nadie está exento, pero siempre es Sí. importante poder levantar las banderitas y reconocerlo. No, y que hablando de la diversidad en la salud mental, tenemos que hablar de las diferencias, ¿verdad? También que se ven, por lo menos aquí, que es de lo que yo puedo hablar, de las minorías, ¿verdad? En los Estados Unidos, siendo yo parte de un grupo minoritario como lo es los latinos o los hispanos en los Estados Unidos, y como a veces, y también, ¿verdad? La comunidad, personas de la comunidad LGBTQ, al igual que personas que no, como hemos dicho siempre en esta serie, ¿verdad? Que no se aplican a la norma,
cómo a lo mejor a ese grupo la salud mental los afecta de formas diferentes y cómo también se sabe por medio de estudios y de ¿verdad? Research que se ha hecho acerca de estos temas, de cómo se le hace más difícil a este tipo de comunidades o individuos que pertenecen a esta comunidad a accesar los servicios de salud mental, que a veces es más, hay lo que dicen en inglés mental health disparities, con con esta población, porque no hay suficientes proveedores de salud que a lo mejor acepten cierto seguro médico, que sea, ¿verdad?, para las personas que sean de bajos recursos, que en su mayoría pues sabemos que son personas de la raza negra o hispanos, porque son las minorías en los Estados Unidos. Pero ¿qué ustedes piensan cuando hablan, yo leí un artículo el otro día que las personas de color, ¿verdad? Las personas negras, obviamente prefieren un terapista, un psicólogo, consejero que sea de su misma raza. Y hay personas que ven eso como mal, como que, ay no, pero eso es racismo, ¿ves? Como que, ¿por qué no entonces pueden aceptar a una persona que sea blanca o que no sea necesariamente de su raza? Porque ustedes piensan que eso es importante. ¿O cuál es su opinión, ¿verdad?, acerca de eso? Bueno, No quiere... en mi experiencia también se da cuando te ven que tú eres más nena, que eres más jovencita y se sienten más en confianza con una persona más cercana a su edad. Este, también se da con el género, o sea, hay hombres que se sienten mucho más cómodos hablando con una mujer que con otro hombre por todos estos estigmas de la masculinidad. Y lo contrario, o sea, las mujeres a veces se sienten más cómodas hablando con un hombre por lo mismo de que pues otra mujer me va a criticar o no me va a entenderlo, y a veces te sientes más cómodo con tu propio género. Así que depende, ¿verdad? Las circunstancias en las que esos procesos estén dando y el background de esa persona en salud mental, qué tipo de trauma tiene, qué background tiene, ¿verdad? Qué historial hay. Pero por lo menos en el caso de lo que es la raza, sí, definitivamente la raza hace una diferencia, porque por ejemplo, pues yo siendo una terapista hispana, el tú tener la oportunidad de hablar en tu idioma es totalmente diferente que hablar en tu segundo idioma. Y a mí me gusta que una vez en la universidad, durante los trabajos, un profesor estaba hablando de lo que es la catarsis, que es este proceso en lo que tú pues por fin encontraste, porque básicamente por la razón de la terapia, y por fin sacaste esa raíz de amargura que tenías, como uno dice, y tuviste esa catarsis y lo sacaste y por fin, tú sabes, pudiste tener ese proceso como que, coño, esto era lo que me estaba chavando. Y él decía que no es lo mismo tú poder decir, y perdonen que use esta mala palabra, decir carajo en español, cuando tienes el coraje, que no tiene la misma connotación que decir, por ejemplo, en inglés una cosa como que la palabra, ¿verdad? Perdónenme de nuevo, fuck, porque para nosotros como hispanos no tiene la misma connotación, no tiene el mismo sentimiento, no tiene el mismo coraje. Entonces, pues cuando tú tienes esa oportunidad con un paciente, tener un terapista que hable tu mismo idioma, pues tú tienes esa oportunidad de soltar tus emociones de la misma manera que lo haría en tu día a día. Así que sí tiene una importancia, que no para todo el mundo la tiene, o no, que no es necesario para que tu terapista sea bueno o puedas hacer empatía o puedas establecer la relación con, ¿verdad?, paciente-terapeuta. Claro que no es necesario, pero sí tiene una importancia especialmente para la minoría, porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora con esto que está pasando de racismo con los negros y los blancos. Te pones a analizar una persona blanca desde su privilegio blanco no va a tener las mismas experiencias que la persona negra, no la va a entender de la misma manera. Además que todos, por más terapistas que sean, por más doctorados, maestrías que tengamos, la realidad es que todos venimos con nuestros propios estereotipos y nuestros propios racismos. Nacimos en culturas donde se hacían chistes de otras comunidades, donde se decía esto, donde se decía lo otro. Todos en algún momento escuchamos chistes de otros latinos o de lo que nosotros llamamos gringos, que son pues americanos acá, ¿verdad? O hablantes de inglés. Así que todos venimos con esto desde chiquitos. Así que pues, venir a decir que, no, yo no soy racista, pues mira, todos en algún momento hemos pecado de ser racista, hemos pecado de haber hecho X o Y. Así que eso también pues influye. Yo creo que, ¿verdad?, hablando de esta diversidad, de esto de la salud mental, una de las cosas que también es importante en la salud mental es tú reconocer tus propios privilegios y tú saber como terapista o como paciente, yo tengo este privilegio. Y eso es lo que te hace diferencia, eso es lo que hace que tu racismo, ¿verdad? Porque todos tenemos un poquito de racismo, ¿verdad? Sí, Aunque sea un porque nos racismo no criamos intencional. el Claro, aunque mundo, sea no intencional, no es adrede, sí, como no decimos estamos, los puertorriqueños. somos, y me da risa porque escuchamos la frase supremacía blanca y lo único que pensamos es en los nazis o en el KKK,
pero sí nosotros nos criamos hasta en Puerto Rico en un sistema que apoya la supremacía blanca, donde mi familia yo escuché, no, para negra yo, tienes que mejorar la raza. Eso es supremacía blanca, eso es algo que apoya pues la raza blanca como superior, tú sabes, como superior. Y es interesante como, perdóname, es interesante cómo le dan valor, ¿verdad? A lo que son los factores de diversidad y los factores de multiculturalidad, porque son factores que son muy importantes, no solamente, ¿verdad? En el ámbito general, sino para nosotros, ¿verdad? Como profesionales dentro de la salud mental. Pero si algo yo quería enfatizar, ¿verdad? En términos de cómo es que a veces las personas como que prefieren o no, ¿verdad? El que tal vez tengan como una intervención con alguien, maybe de su mismo género, misma cultura, ¿verdad? Mismas ideologías. No, ¿verdad? Sí hay factores muchas veces que tienen que ver con factores de diversidad en términos de que yo, ¿verdad? Maybe como que me siento mejor con este grupo o siento que este grupo va a pensar igual que yo, así que como que de alguna manera, ¿verdad? Como que tiendo a unirme y eso es, ¿verdad? Bastante un factor social, pero a la misma vez dentro de la diversidad y diversidad, ¿verdad? Así que Mm, simplemente puede haber factores personales de cada cual que como que para esa persona le gusta más tal vez, ¿verdad? Y eso es algo claro, que hay que definitivo. enfatizar, el tener esta intervención con esta persona, no solamente porque crean mi ideología, maybe es porque me siento cómodo, ¿verdad? Ahora digo yo en este género. A mí me pasó, por ejemplo, en un momento dado, durante mi práctica que hubo una persona que no quería, ¿verdad? Que yo trabajara proceso terapéutico porque prefería que fuera una mujer. Y, ¿verdad? Y lo expresó a sí mismo. Y es importante respetar esto siempre, ¿verdad? Porque no Claro, tiene que ver nada ni con tus competencias ni nada. Simplemente es el aspecto de que más que eso, más que allá, es que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Que las personas se sientan cómodas. claro. Y Yo cuando tú estás siempre, muy, sí, cuando tú estás muy claro de tu posición, tú sabes, eso no debe afectarte. no, y me encanta que digas eso porque yo siempre cuando estoy haciendo nosotros, ¿verdad? Mi tipo de trabajo, nosotros hacemos triage, que es cuando se ve al paciente por primera vez y se determina qué tipo de servicios requiere, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo siempre le pregunto antes de mandarlo a cualquier consejero o consejera o terapista, siempre pregunto que qué prefiere, hombre o mujer, porque sí existe una diferencia y si tú te sientes más cómodo, por ejemplo, cuando hablamos del área de trauma, si una persona fue abusada por un hombre, obviamente no se va a sentir cómodo teniendo un terapista que sea varón, porque le va a reactivar esa dinámica de poder que había en esa relación pasada. Lo mismo pasa con hombres que fueron violados por hombres. No quiero hablar con un hombre, quiero hablar con una mujer porque me voy a reactivar de nuevo, ¿verdad? Y puede ser lo contrario, mujeres abusadas por mujeres o hombres abusados por mujeres. Así que obviamente pues todos esos procesos se dan y también hay que tenerlos en cuenta. Y es dentro de lo mismo que Carlos dice, es la misma diversidad que tenemos y que debemos considerar. Y una de las cosas también que, ay, perdón, que quería mencionar de lo que estábamos hablando ahorita de la raza, que me parece que siempre lo digo con mis pacientes hispanos, es que nosotros como puertorriqueños tenemos un privilegio bien grande en los Estados Unidos y es que nosotros tenemos la ciudadanía americana desde que nacemos. Así que eso es una diferencia de poder y una diferencia de experiencias súper diferente a lo que son las demás comunidades latinas. Así que cuando yo estoy viendo pacientes que no son puertorriqueños, que son pues cubanos, dominicanos, salvadoreños, peruanos, chilenos, yo reconozco desde el principio con ellos esa diferencia y siempre le pido que me cuenten su historia y siempre le pido que me digan las diferencias, las cosas que yo no conozco de lo que es la inmigración de ellos versus la inmigración de nosotros a los Estados Unidos. Así que yo creo que eso es parte de reconocer también esas diferencias dentro de la salud mental y cómo nuestras experiencias, por ejemplo, nosotros tres como puertorriqueños son versus las experiencias de nuestros amigos cubanos, mexicanos, chilenos, peruanos y los demás latinos que tenemos. Sí, no, yo aprendí que hasta con pacientes que yo tenga que son puertorriqueños, yo los trato como si fueran totalmente nuevos, como si yo no supiera nada de ellos. Y creo que después de ya yo entablar una relación terapéutica con ellos, es que entonces yo me siento cómoda, pues ya trayendo mi puertorriqueñidad y viendo cómo ellos también aceptan eso, porque hay personas siendo de tu misma raza, de tu misma cultura, que no necesariamente se asocian con las mismas cosas que tú te identificas o que tú sientes que son parte de tu cultura. Como
Y el Como los hecho de, puertorriqueños que nacemos y nos criamos en la isla versus los puertorriqueños que se nacen y se crían acá en Estados Unidos son bien diferentes y tienen una visión de Puerto Rico y de lo que representa ser puertorriqueño súper diferente. y no podemos caer, ¿verdad?, en ese fallo de generalizar por grupo. Eso es Ujú. bien importante. Cuando estamos hablando de los aspectos de diversidad, es muy importante que si estamos hablando de ¿verdad? Una persona que es parte, por ejemplo, de la comunidad LGBT, no porque sea parte de la comunidad significa, ¿verdad?, que va a actuar, comportarse, pensar, identificarse Ujú. igual que el grupo. ¿Verdad? Puede ser que haya unas características que comparta con el grupo, pero no significa que todo de él, ¿verdad? Va a ser según el grupo, según la comunidad, según, ¿verdad? Como es lo que está estipulado, porque aunque sí los estereotipos de alguna manera tienden a ser como que esa guía principal tal vez que la gente tiene acerca de un Yeah. grupo o de un colectivo, no significa que es la realidad de esa persona. Y es bien importante que no pasemos, ¿verdad?, por ese proceso de maljuzgar o anticiparnos a ese proceso, porque entonces vamos prejuiciados. Definitivo. Y ese Y me encanta proceso que traigas no, eso. sí, sí, porque es que ese proceso no va a permitir muchas veces incluso que se dé la genuinidad dentro de todos los procesos. Y la genuinidad es algo que es muy importante. Acuérdate que si de alguna manera esa persona siente entonces que tú lo estás mal juzgando, lo estás prejuiciando, va a haber un tranque porque de alguna manera es una persona, sea quien sea de la comunidad X o del grupo X, que tal vez dentro de su experiencia, digo tal vez porque no es la experiencia de todos, ¿verdad? El mundo, pero tal vez dentro de su experiencia ha tenido experiencias de rechazo. Y si esas experiencias han sido de rechazo, puede ser que cuando nosotros entonces vengamos con un prejuicio o vengamos pensando en un estereotipo particular o con un estigma, le pongamos un freno, ¿verdad?, de antemano y va a ser mucho más difícil que quiera Ujú. abrirse contigo. No solamente en un proceso terapéutico, hasta en una relación de En tu amistad, día a vamos, día, hasta en una claro. relación, claro, como sea. Y me encanta que lo digas. Me encanta. Porque es muy cierto. Yo he mencionado esto antes en el podcast, pero lo voy a decir otra vez porque yo cuando obviamente me mudé de Puerto Rico a los Estados Unidos, pues yo en mi trabajo como terapista, cuando empecé, ¿verdad? Era consejera psicológica, después que hice mi maestría, yo estaba decidida que yo iba a trabajar con los latinos porque esos eran mi gente. Yo me sentía que yo era la más latina, la que más sabía de los hispanos y de los latinos porque yo soy, ¿verdad?, latina y puertorriqueña. Pues cuando me tocó empezar a tener mis casos, a mí me tocó, yo trabajaba en una ciudad que se llama Brockton, en Massachusetts. Y esa ciudad en Brockton en particular tiene una comunidad bien grande de personas ecuatorianas, pero no son personas ecuatorianas que hablan español, sino son quechuas o son indígenas de las áreas de las montañas de Ecuador, que hablan español, pero hablan su idioma principal es el quechua. Son personas que la mayoría su nombre primario es María, entonces el segundo nombre es el que las identifica o el que las distingue, por ejemplo, María Alexandra o María Carla. Es una cultura bien única, bien cerrada, que nada se parece a mi cultura puertorriqueña. Ellas son personas que también tienen el pelo bien largo, negro, azabache, comen cosas diferentes, por ejemplo, ellos comen algo que se llama el cuy, que es básicamente un guinea pig, o ¿cómo se dice guinea pig en español, Paola? Una guinea, básicamente Una guinea. Una guinea. este, Se le dice guinea, yo creo, ¿no? sí que es como un roedor, pero es bien grande, de esos que son como de mascota, que es un guinea pig como es como un hámster, pero es bien grande, es bien grande. Entonces es como literalmente como puede pesar, yo creo, como hasta 5 libras un cuy de eso. Entonces son roedores que se Sí, le dicen comen. conejo de indias acá. Conejo de Indias, exacto. Pues, ¿qué pasa? Cuando a mí me tocó ir a la casa de esta paciente, pues yo decía, olvídate, I got this, tú sabes, yo soy puertorriqueña, yo sé, y yo llego a la casa de estas personas
y lo primero que yo veo es que hay una gallina debajo de la cama. Y a mí pues me chocó eso porque yo dije, contra, una gallina dentro de la casa. Y yo le pregunté a la muchacha y me decía, es que hay un cumpleaños, déjame enseñarte lo que vamos a cocinar. Entonces ella abre la nevera y ella en la gaveta lo que me enseña son todos estos cubis que pues nosotros no comemos eso, yo nunca había estado asociada con eso y cuando ella me lo enseña para mí fue un choque cultural que yo no fue como que me dio asco ni nada porque al contrario me sentí bien privilegiada de que ella me estaba enseñando esa parte de la cultura, pero fue como que un bofetón a la cara, Ujú. como que tú no sabes nada de estas personas, así que quítate ese título de que tú sabes, solo por ser latina, ya tú sabes a todos los latinos o te puedes asociar con ellos, y de ahí fue que yo me envolví más en la cultura y cada vez que yo hablaba con esta paciente, pude tener la capacidad de ser más abierta de mente y de pensamiento para entonces entender culturalmente cuáles eran los problemas que ella tenía que traen, ¿verdad? Como problemas culturales, el machismo, muchas veces el maltrato a las mujeres, porque es una comunidad que favorece mucho al hombre, como muchas comunidades, ¿verdad? Alrededor del mundo, pero esta en particular tenían hasta un dicho, el hombre pegue o mate, tu esposo es. Que eso ya te Ah, dice, ajá, que la cultura es como que no importa que el hombre te pegue, que el hombre te maltrate, es tu esposo y le debes respeto. Y aunque es algo de abuso y de maltrato, es algo que aún se tiene que respetar, ¿verdad? Dentro del dilema, porque es algo cultural, pero obviamente uno tiene que tener a la paciente, segura pero lo traigo porque fue bien interesante ese choque cultural de yo reconocer de que yo vengo de una islita pequeñita en el Caribe, latina también, y esta señora viene de una montaña en el Ecuador, que habla en quechua, que es completamente una cultura diferente, y nada más al reconocer las diferencias fue donde yo empecé a aprender de las culturas de ella. claro. Pero es interesantísimo porque entonces tuviste que practicar diversidad. O sea, de Ujú, alguna manera es bien interesante como tú mencionas que vino este choque cultural. Y es un choque cultural que cualquier persona puede experimentar. Toda ujú. persona, ¿verdad? Que esté expuesta a una cultura diferente, toda persona que esté expuesta a ideologías, creencias, grupos particulares diferentes, eh, va a tener este choque cultural, va a tener este Ujú. choque de atmósfera, este choque ¿verdad? De contexto, de ambiente, y está súper interesante como tú lo puedes, ¿verdad? Como plantear, porque en eso hay riqueza, en lo que tú traes hay riqueza. Sí, Tuviste que crecer, para ti sí. eso trajo un crecimiento a ti como profesional de salud mental, porque definitivamente el acercamiento y la apertura a la diversidad es diferente. No es Entonces, que me convertí casi en una, ¿verdad? Experta, y lo digo entre comillas porque no era que era experta, sino que me abrí tanto a esa comunidad que me daban todas esas pacientes a mí y en la comunidad me conocían de que yo era Carla la terapista porque yo hacía visitas en las casas y me daban comida y eran mis Marías. Yo les decía, estas son mis Marías. Y cada vez que una se peleaba con una, porque era una comunidad bien cerrada, pues yo me terminaba enterando y fue algo bien bonito. Y después, años después, tuve la oportunidad de ir a Ecuador y tuve la oportunidad de ir a las montañas y vi también allá la diferencia cultural que entonces ellas se exponen porque como toda cultura siempre está el racismo y en Ecuador sucede que las personas de la montaña, los indígenas, no son bien vistos en la ciudad. Entonces, como hay mucha pobreza en las montañas y hay mucha riqueza, hay muchas personas que tienen mucho dinero en estas comunidades indígenas, pero también hay mucha pobreza y ellos van de la montaña, pues bajan a la ciudad, que ahí es donde la mayoría aprende español. Y entonces me tocó a mí ver cómo entonces las otras personas ecuatorianas no los querían. Les decían, váyase para la montaña. ¿O qué hace usted aquí? Y habían niños de 4 o 5 años vendiendo dulces y no Mm, eran bien vistos, pero también es como que culturalmente vemos nosotros, ¿verdad? Que en Puerto Rico siempre es como yo creo esa pelea con los dominicanos y los cubanos, los en Estados Unidos con los negros y los latinos, y en otras culturas como en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador mismo con los indígenas versus los que no son indígenas, que es interesantísimo, pero a la vez, la verdad es esa diversidad cultural y de pensamiento. una cosa que quería mencionar, ¿verdad? Es que
nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? También en el ejercicio de la diversidad, cuando nosotros, desde un aspecto, digamos, nosotros, como profesionales de la salud, cuando vamos a explorar las necesidades de X o Y grupo. Y digo necesidades no porque, ¿verdad? Me refiero a que si es parte de un grupo, que es maybe una minoría o parte de un grupo que es vulnerable, va a tener unas necesidades particulares. Mira, puede tener esas necesidades, pero no necesariamente, ¿verdad? Es la realidad de todo el mundo. Y entonces, no significa porque entonces vuelvo y caemos nuevamente, ¿verdad? En ese prejuicio de creer que porque es parte del grupo, diatre, tu vida tuvo que haber sido bien difícil. Y tal vez no, o diantre, tú tuviste que haber tenido unas complicaciones en X o Y áreas, tal vez ese ha sido como que las complicaciones que ha tenido gran parte del grupo, pero no significa que es la verdad necesidad que tiene esta persona particular. Y es bien importante cuando vamos a explorar necesidad, porque cuando nosotros nos insertamos, por ejemplo, en comunidades, en grupos, con diferentes personas, y nosotros venimos ya muchas veces con una idea de cuál puede ser la necesidad del grupo. Este grupo es un grupo maltratado, o es un grupo rechazado, o es un grupo que necesita esto, esto, esto. Ah, que hay un número alto, ¿verdad? De muchas veces que ocurre, sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros entendemos el colectivo, pero por ejemplo, desde el punto de la salud mental hay que entender también mucho al individuo. Hay que entender mucho al individuo desde su experiencia cualitativa, desde su experiencia real, desde cuál ha sido su experiencia en sí, ¿verdad? Y eso es bien importante porque nosotros tenemos que atemperarnos a las necesidades. Y entonces, si nosotros, ¿verdad? Pensamos que X o Y necesidad es la que tiene el grupo, podemos fallar en nuestro approach. Podemos fallar en nuestro approach, porque entonces maybe el approach es como que la apertura que yo tengo es a que esta persona necesita esta cosa. Y te lo voy a dar con una analogía que usaba una profesora mía, que la analogía me gustaba mucho porque era de esta comunidad que no, ¿verdad? No tenían luz eléctrica. Es una analogía, no tenían luz eléctrica. Entonces, parte de una urbe que había cerca decidieron como grupo, dijeron, vamos a ayudar a esa comunidad, porque mira, esa comunidad es una comunidad sin luz eléctrica, y allá fueron y le pusieron luz eléctrica. Mira, las personas de la comunidad se molestaron y fueron a la urbe a pedir que por favor quitaran la luz eléctrica. Y entonces, claro, la gente de la urbe se impresionó y dijo, pero ¿por qué si nosotros los ayudamos? Nosotros le pusimos la luz eléctrica, que eso es algo necesario. ¿Y qué les dijeron ellos? Sí, pero nuestro estilo de vida está hecho para allá a las 6 de la tarde, nosotros terminamos nuestro día. O sea, de alguna manera esa comunidad se había temperado a que ya no tengo servicio de una Claro. luz, así que mi día termina a las 6 de la tarde, así que yo empiezo más temprano el día, hago lo que tengo que hacer durante el día y me acuesto más temprano, ¿verdad? Dándote un ejemplo básico, pero a la misma vez que nos enseña que maybe nosotros, aunque nos creamos desde alguna manera superior o en una postura de conocimiento o en una postura de que yo soy el que sé, aquí tenemos que entrar con una apertura, mira, En tratando de estar blanco. lo más en blanco posible, Exacto. porque no Este, necesariamente van a ser las necesidades sentidas de las personas. y te quiero decir algo rapidito, una situación personal que me tocó cuando yo estaba haciendo mi maestría. En la clase que estábamos tomando, yo estaba tomando clases con personas de doctorado y maestría, y era la clase de Latino Mental Health, que era la clase que nos llevó a Ecuador y a Costa Rica, y era básicamente para enseñar a los estudiantes pues diversidad. Pues en la clase, la maestra dice, párense en los que los padres estuvieron casados, párense en los que tuvieron un carro a los 18 años. Y a mí me da risa porque yo me paré en muchas de las situaciones donde todo el mundo también estaba parado. Yo era la única latina ¿verdad? Y yo soy de color. Y yo vi las caras de ellos como que, no, tú estás mintiendo. Y me da risa porque la Wow. perspectiva de ellos o el estereotipo de ellos es que yo como latina, pues como tengo acento, como me crié en Puerto Rico, como tú dices,
que la pasé mal, que sufrí, que bla, bla. Pero no, yo me paré porque yo fui a escuela privada, yo tuve un carro a los 18 años, mi mamá me pagaba el apartamento donde yo vivía acá en Estados Unidos. Yo viví una vida de privilegio, una vida que comparativa, perfecta, se puede comparar igualita a la vida que tiene, ¿verdad? Mi esposo, que es norteamericano acá en Estados Unidos. Y son esos estereotipos que dañan, porque a veces pues ya tú entras al cuarto o entras a la presencia del paciente pensándote como superior, porque ay bendito, pues es latina, déjame hablar con ella, o lo que sea, ¿verdad? Es parte de la comunidad LGBT, deja verla, hay que entenderlo porque sufren. No, es como que, como tú dices, tener ese lienzo en blanco y absorber toda la información y aprender y conocer al individuo y después saber cómo entonces su cultura, cómo su sexualidad, cómo sus experiencias de vida lo hacen a él o a ella en particular ver al mundo. Porque no porque sea puertorriqueño va a gustar el arroz y la habichuela. Que no sé quién fue, sí, que Paola ahorita dijo que no le gustan los pancakes. Que eso te digo yo que eso fue un shock para mí. Porque a los puertorriqueños nos encanta el dulce, nos encanta así la fritanga y los pancakes, pero no Igual que hay todo. puertorriqueños que no les gustan tener las banderas en la casa o las banderas en la camisa o las banderas en el carro, la bandera en todo. Nosotros, por ejemplo, a mí y mi esposo no somos personas de eso, o sea, nosotros Ajá. amamos nuestra isla y qué sé yo qué y todo eso, pero nosotros no somos unos patriotas que digamos como que estamos cantando la canción de las canciones de Puerto Rico todo el día y tenemos Ajá. la bandera hasta dentro del fondillo, como decía mi abuela, porque ese no es mi estilo, pero quizás el estilo de otras personas, porque acá yo veo muchos puertorriqueños que tienen la bandera en el carro, tienen la bandera en la casa, tienen la bandera donde la puedan poner. Yo tengo una en la oficina, pero la tengo en la oficina porque también tengo una bandera de LGBT, porque quiero que las personas que van a mi oficina sepan también mi background y mi cultura y que Claro, yo soy welcoming de todo el mundo. Y por eso yo hago mi oficina que sea un ambiente de aceptación. claro. Pero yo soy igual, yo no soy como de ponerle stickers a mi carro de banderas o de cosas así. Este, entiendo por qué lo hacen algunas personas, pero no, es como tú dices, Paula, no soy así, pero hay unas personas que la gorra, la camisa, los zapatos. Sí, sí, exacto. Ahora mismo, ¿verdad? Yo quería como comentarte eso. Por darte un ejemplo que puede ocurrir en la comunidad, hay una tendencia a creer, ¿verdad?, que muchos problemas desaparecen cuando tú sales del closet. La verdad es que esa no necesariamente tiene que ser la dinámica de todo el mundo. Y muchas veces la dinámica de algunas personas dentro del grupo es que cuando salen del closet, sus problemas en vez de resolverse empeoran. Porque ahora está Mm, más expuesto a la crítica, ahora está tal vez más expuesto al rechazo dentro de su experiencia, ¿verdad? Si esa fuera la experiencia de la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que tener mucho cuidado también nosotros, cómo queremos, y digo nosotros, ya hablando de la salud mental, en el sentido de cómo nosotros no podemos, ¿verdad? De alguna manera como que empujar a la persona del grupo, en este específico, ¿verdad? Este ejemplo específico, a salir del closet porque después te va a ir mejor. Tú cuando salgas del closet te va a ir mejor. Y mira, sí, a lo mejor hay unas mm. dimensiones dentro de esa persona y desde su experiencia que mejoran, pero tal vez hay otras experiencias que tal vez son entonces negativas. Así que es bien importante que más que prometer rainbows and unicorns, es un poquito real, porque no porque una persona cuando tú explores y te diga dentro de su orientación sexual que es gay, viene por un problema con su sexualidad. La Así sexualidad es. es una de las dimensiones de las personas, pero nosotros somos mucho más que simplemente una orientación sexual. Somos hijos, somos estudiantes, somos padres, somos hermanos, somos primos, hay muchos otros factores y de repente tú explorando con esta persona, mira, su orientación sexual es que es gay, pues mira, a lo mejor por aquí es que va la dificultad y de repente te dice, mira que yo tengo un problema porque me dejé, ¿verdad? Salí, terminé del trabajo, me votaron y ahora no sé qué voy a hacer, ¿entiendes? Entonces es bien importante no prejuiciarnos y trabajar y tratar de tener apertura. Y no te doy el ejemplo de la comunidad LGBT y específicamente ese proceso ¿verdad? De salir del closet, pero esto pasa con todos nosotros, ¿sabes? Con todos nosotros de alguna manera sí, definitivamente hay unos estereotipos ya, ¿verdad? Que son unas construcciones sociales de cuáles son los pensamientos de los grupos per se, pero es importante que los retemos porque tenemos la capacidad
No solamente de aprender, tenemos la capacidad de desaprender para aprender cosas nuevas. Y una de las cosas que tenemos que desaprender es desaprender estigma, desaprender Así es. estereotipos y aprender del ser humano. No solamente entenderlo desde el colectivo y del ente colectivo, sino desde el individuo, desde la persona. Porque esa persona dentro de su diversidad tiene mucho que ofrecernos. Hay una riqueza en esa persona, en esa comunidad, en ese grupo, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo exploremos y lo tratemos de hacer en lienzo en blanco, como tú dijiste ahorita. Así mismo es. Y pasa lo mismo con la salud mental con los pacientes. Todos los pacientes que vengan porque tengan un diagnóstico similar no quiere decir que se va a reflejar de la misma manera o que va a ser igual. Ujú. Y lo mismo pasa con como Gaby dice, hay que reconocer que no, que tenemos que sacarnos el estigma y todos estos prejuicios que tenemos. Pasa lo mismo con la salud mental. La salud mental la gente la ve como hasta cierto punto como este demonio, que es una cosa mala y ya te chavaste por el resto de tu vida y nunca va a volver a hacer lo mismo y le voy a tener miedo a esta persona y no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y se olvidan que la persona sigue siendo la persona, simplemente que necesita ayuda de la misma manera que diabetes, asma y otras condiciones de salud. Necesita medicamentos en el caso de las personas que lo necesitan o terapia, una ayuda adicional para la persona poder volver a un estado de ánimo más positivo. Pero no quiere decir que la persona, o sea, porque la persona oye salud mental y uno piensa que la persona está loca, se jorobó. Mira, eso no es lo que quiere decir. Tú puedes tener un problema de salud mental y nunca llegar a tener una psicosis y nunca llegar a estar hospitalizado. Así que tú tengas ansiedad, depresión, hasta la misma esquizofrenia o la misma bipolaridad o trastornos de personalidad, no quieren decir que vas a ir al hospital. Yo tengo pacientes que tienen condiciones como bipolaridad y nunca han sido hospitalizados. Así que yo creo que eso es clave en eso de la salud mental, porque si seguimos, como Carlos decía, con estos estigmas, con estos prejuicios, pensamos, este fulanito tiene esto, pues ya yo sé lo que le voy a recetar, ya yo sé lo que le voy a dar de terapia y vámonos que estarle. Y entonces, no es justo tampoco, no lo es. Es interesante porque ya que traes lo de salud mental, es importante que lo hablemos desde el punto de vista de que cuando construimos y hablamos lo que es salud mental, más que el asunto de lo que es la salud como tal, es el asunto de cuál es la experiencia o la idea que se tiene de lo que es salud mental. Las personas muchas veces dentro de las construcciones, no todos, siempre, ¿verdad? Trato de hacer el hincapié en que no todo el mundo piensa igual, ¿verdad? Siempre hay diversidad, ¿verdad? Dentro de todo, pero puede ser que un gran número de personas puedan pensar que la salud mental es simplemente cuando te desestabilizaste, perdiste control, estás loco, ¿verdad? Como se usa coloquialmente, lo cual no es real, ¿verdad? Yo espero que de alguna manera, así como hemos normalizado el proceso de diversidad y hemos tratado un poquito de normalizarlo a través de este podcast, también podamos normalizar el proceso de buscar tener salud mental. Hace un tiempo la OMS le hizo un cambio a lo que es, ¿verdad? Ese significado de lo que era salud. Salud a través de mucho tiempo tenía mucho que ver con no padecer enfermedades. No padecer enfermedades, ¿verdad? Y eras una persona saludable. Hace un tiempo atrás la OMS cambió ese significado. Y ahora es mucho más que eso. Es un sentido de bienestar físico, de bienestar mental, de bienestar social. Y es mucho más que simplemente el no padecer enfermedades físicas. Mucho más que eso. Porque tú puedes tener, por ejemplo, una persona que goza de una salud física increíble, pero no necesariamente se siente en bienestar. No necesariamente goza o siente que goza de salud. Y eso es bien importante porque nosotros somos muchas dimensiones. ¿Verdad? No solo somos la dimensión física, sí, definitivamente que queremos gozar de salud física, claro que sí, pero la salud, el término de salud, conlleva muchas otras cosas. Conlleva lo Ajá. social, conlleva, ¿verdad? Lo que es lo espiritual, conlleva lo físico, conlleva lo que son, ¿verdad? Los sentimientos. Todos estos factores tienen que ver con salud mental. Y nosotros cuando hablamos de salud mental es Definitivo. interesante y lo tenemos que mencionar. Nadie, nadie está exento de que en algún momento dado pueda tener un problema de salud mental.
Y Ujú, cuando digo un problema de salud mental o una situación de salud mental, te estoy diciendo como que, por ejemplo, nadie está exento de que coja un catarrito en algún momento dado de la vida Así o es. una alergia en un momento dado de la vida, ¿verdad? Haciendo la comparación con la salud física. Un ujú, catarrito, unas náuseas, unos Una monga. mareos, un dolor de cabeza, una monga, ¿ah? ¿Verdad? Y entonces esa salud física a lo mejor se te afecta un poco. Pues mire, con la salud mental es igual. La salud Ujú. mental es la misma situación, que puede ser que a lo mejor hay una situación con los pensamientos. Diantre, antes yo tenía pensamientos un poco más positivos y últimamente los pensamientos que estoy teniendo son más negativos. Y cuando yo combino y hago un balance del 1 al 10, hecho 8, tengo un 8 de pensamientos negativos y yo no era así. Y yo no ujú. era así. O de repente me estoy sintiendo mal porque estoy teniendo como que estas emociones que no me están gustando. O sea, siento como que unas emociones negativas, constantemente estoy pensando en cosas malas. O, o antes yo no actuaba así. Yo me acuerdo que yo era una persona que yo me proyectaba frente a las personas súper bien y ahora estoy teniendo como miedo a hablar en público. Y de Ujú, repente tú dices, mira, eso es lo más normal del mundo, sí, pero definitivamente puede ser que esté tocando, ¿verdad? Factores de salud mental, porque uno puede entonces tener como dificultades en exposición, dificultades sociales, dificultades en pensamiento, dificultades en emociones, y si nosotros poquito a poco normalizáramos el proceso de salud mental, mire, es como cuando vas y te tomas entonces el Robitussin o te tomas bueno, eso lo cortas, Carla, porque no exacto. podemos decir Robitussin porque le estamos dando la promoción. Vuelvo. Es como cuando tú te tomas, por ejemplo, un medicamento o Jarabe te para tomas la... un jarabe para, ¿verdad? Para la tos o algo, y ese tipo de cosas. De esa misma manera, nosotros podemos también tratar de normalizar la salud mental porque Así es. ¿verdad? Las exposiciones son de la misma manera. Exacto. Y a mí me encanta eso que dijiste porque yo tengo pacientes que están en medicamentos, que están en terapia, que pasan semanas y meses y a veces hasta años que están bien, que no tienen un episodio de ansiedad o de depresión, pero que de momento pues sale lo del coronavirus o sale lo de las protestas o lo de la política o una pelea con el esposo, lo que sea, un estresor, ¿verdad? Y entonces se sienten súper mal porque ahora entonces se están sintiendo deprimidos, se están sintiendo tristes y yo les digo, mira, tú eres una persona humana, tú vas a sentirte triste, te vas a sentir enojada, te vas a sentir con ira y eso es totalmente apropiado. Nosotros estamos supuestos a experimentar nuestras emociones en todo el rango, ¿verdad? De lo que son las emociones. Y tú no estás ni rota, ni roto, vamos a lidiar con la situación. Y la cara que ellos ponen, como que dicen, oh, entonces es normal que yo llore o que es normal que yo me sienta triste y yo, pues, ¿cómo no te vas a sentir triste si, o sea, pasó esto y pasó lo otro? Y a veces es normalizarlo, como tú dices, normalizar de que somos humanos, de que en algún momento, si se te afecta otra vez la salud mental, pues mira, el medicamento, o hablas con tu terapista, o hablas con quien sea y lidias con la situación, al igual que, ¿verdad? Cortaduras, al igual que cuando se le baja a uno el azúcar, igual, A- igual. Ahora mismo no, porque yo estoy irritable la mayor parte del día, pues claro, si llevas cuántos días que no duermes, tienes insomnio, Ajá, pues mira, hasta yo estaría irritable también, hasta yo estaría claro. igual que tú. Así que nos pasa a todos y de alguna manera, ¿verdad? Tratar de normalizar el proceso para que las personas entiendan, ¿verdad? Esto nos puede pasar a todos. Esto nos puede pasar a todos y a través de tratamientos o farmacológicos o de Sí, terapia o de grupos de apoyo. O sea, hay muchas dinámicas en términos de lo que es ayudar a esa salud mental, ayudar a ese sí. bienestar de la persona, Yo que tuve, constantemente nosotros lo tenemos que practicar, nosotros sí, mismos lo tenemos que y voy practicar a eso. constantemente. Yo tuve una paciente ayer que ella está pasando por una situación de, ¿verdad? De luto o de, ¿verdad? ¿Cuál es la otra palabra que tú usas, Paola, para Duelo. el luto? Duelo. Y yo creo que yo le dije, mira, ella me estaba diciendo algo de una situación y después me estaba hablando de cómo se estaba sintiendo. Y yo no me acuerdo qué fue lo que yo le dije, pero yo le dije para tratar de conectar con ella. Sí, yo también he estado en una situación donde me he sentido deprimida y más ahora este año
Y como que le hablé de corazón a corazón y ella como que hace como que, ah, tú. Ay, pero yo no sabía que los psiquiatras o que las nurse practitioners también les pasa eso. Y yo le tuve que decir, pero es que yo no estoy hecha de plástico, tú me ves a mí, yo soy una persona, claro que las cosas me van a afectar a mí también. Y entonces por eso hay que normalizar las cosas también, porque si el estigma los afecta a ellos, entonces tú como profesional de la salud, al tener entonces esa comunicación abierta con ellos y tú les dices, claro que sí, yo también tengo ansiedad y tengo ataques de pánico, te pueden hasta ver como que, no, pues yo no quiero que ella me trate, porque entonces si ella tiene problemas con ataques de pánico o con ansiedad, pues que va a saber ella de ayudarme. Y por eso es que hay que normalizarlo porque todo el mundo pasa por diferentes situaciones, unas personas peores que otras, pero tu médico, tu doctor, tu maestro, tu pastor en la iglesia, todo el mundo en algún momento ha tenido una situación de estrés o de depresión o de ansiedad Claro, o de algún otro problema de salud mental. claro, yendo a eso también pasa lo mismo con los pensamientos de muerte o con los pensamientos de suicidio o con los pensamientos de cortarte. Todos en algún momento hemos pensado eso, todos en algún momento hemos dicho, ojalá que pudiera matar a fulano. ¿Por qué? Porque te da coraje en los momentos, ¿verdad? No actuamos en eso, no llegamos a esos niveles en donde otras personas lamentablemente han llegado porque no han podido manejar esas emociones apropiadamente, pero todos en algún momento hemos dicho como que a lo mejor sería más fácil si yo no estuviera en este mundo, a lo mejor sería más fácil, me pasa un camión por encima. ¿Por qué? Porque todos llegamos a esos momentos donde nos deprimimos, donde nos da ansiedad, donde no podemos controlar nuestras emociones apropiadamente, donde no las manejamos como debería ser. Y sí, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de poder tener un buen quizás sistema de apoyo o poder tener, ¿verdad? Mucha más capacidad, mucho más de lo que nosotros llamamos mindfulness, que en español es conciencia plena. Y tenemos la conciencia para poder manejar las emociones y para poder decir, no, mira, Paola, ¿verdad? En mi caso, ¿qué te pasa? No vas a decir que estás mejor sin ti, eso no es cierto, mira lo que has logrado, mira lo que has hecho, pero no todo el mundo tiene esa capacidad y necesita esa ayuda y necesita una línea de crisis y necesita un terapista, unos medicamentos para ayudarlo a regular esas emociones, a regular esos pensamientos, como decía Gaby, o sea que todos pasamos por eso, lo que pasa es que hay tanto el estigma que lo vemos como que, no, es que lo mío fue un chiste, pero lo de fulana sí se cortó, fulana sí tuvo que ir al hospital, lo mío fue nada. Mira, a lo mejor es exactamente lo mismo, lo que pasa es que, como Carla bien dijo, unos a mayor grado, otros a menor grado, pero todos pasamos por situaciones. Lo mismo cuando hablábamos el otro día del autismo, todos tenemos rasgos de autismo, lo que pasa es que a unas personas se le desarrollan todos los síntomas de un diagnóstico del espectro y a otras personas seguimos dentro del mismo espectro, pero no se desarrolla todo, somos personas más neurotípicos, que es la palabra correcta, y podemos funcionar de una manera diferente a lo que quizás los niños con autismo, personas con autismo, que funcionan a otro nivel, pero eso no quiere decir que son extraterrestres, ni que no funcionan, ni que no va a poder hacer nada con su vida, como se pensaba también de las personas con síndrome de Down, tampoco, se casan, tienen hijos, o sea, así que tenemos que irnos moviendo de estos estigmas que siguen de generación y generación y generación, porque todavía en el 2020 seguimos pensando que las personas con autismo o las personas con síndrome de Down o Tourette's o todos estos otros, ¿verdad? Condiciones de salud mental no van a llegar a hacer nada de la vida y te vas a quedar con ese niño para el resto de tu vida, ahí va, por lo menos no te vas a quedar sola si se te va el marido. Coño, o sea, desde que el niño nace o desde que te dan los diagnósticos, ya la gente está pensando lo peor. Mira, no, uno se motiva, uno sigue y busca las ayudas y terapia temprana y la gente sale adelante y se casa y tienen familia o tienen sus negocios o trabajan o whatever, lo que decida cada uno. Así que hay que ir despegándonos de estos estigmas porque son cosas de ya del ayer, como yo le digo, ya son cosas de los años guácalas que ya para este siglo 2020 tenemos que ir soltando, especialmente sabiendo que este 2020 ha estado, como decimos aquí, para que me la cuenten, de ponga. Pues mira, empezando con este año, el 2021, vamos a empezarlo sabiendo y reconociendo que la salud mental es tan o más importante que la salud física, porque si tu salud mental está afectada, tu salud física se va a chavar también, ¿entiendes? Así que vamos reconociéndolo desde el 2021, vamos a empezarlo con esta nueva mentalidad de lo que es la diversidad de la salud mental, qué diferente van a ser los síntomas y los diagnósticos en cada paciente y cómo esa salud mental se ve reflejada en millones de cosas en nuestra vida que no necesariamente requieren un diagnóstico.
Yo he aprendido a responderle a las personas que, por ejemplo, me dicen, chico, pero tú eres psicólogo, ¿cómo va a ser que tú te pongas así? Ah, Ajá. no, no puede ser esto, lo otro. Y tú sabes que yo les digo. Yo les digo, adiós, pero ¿y el mecánico no se le daña el carro? Y entonces me dicen, ah, sí, pero lo arregla. Y yo le digo, ah, bueno, a lo mejor yo tengo una que otra destreza que he desarrollado para a lo mejor manejarla, tienes razón. Pero no Exacto, significa que eso evita que se me dañe el carro. exacto. ¿Por qué? Porque eventualmente, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros de una u otra manera estamos expuestos. Porque esto es parte de ser humano, ¿verdad? Y Ujú, cada día vamos creciendo, cada día vamos aprendiendo. Pero definitivamente para mí, si algo yo quiero, ¿verdad? Como traer con todo este tema de la diversidad es que muchas veces sufrimos mucho más de la generalización y sufrimos mucho de los estigmas y sufrimos ujú, mucho de los estereotipos cuando en realidad si tuviéramos una apertura diferente a los aspectos de diversidad y a los aspectos, ¿verdad? Que son tal vez no muy comunes o fuera de la norma, maybe nos iría mucho mejor. Ay, claro. Y a mí me encanta mucho decirle a mis pacientes que no existe la palabra normal. Que la palabra normal no existe, que le tenemos que poner una A al principio y que todos somos anormales. Y mis pacientes siempre se ríen y me dicen, ay, doctora, ¿qué rayo? ¿Usted le pasa? Y yo le digo, no, no, es que eso es verdad. Y le digo, vive en un mundo de diversidad, todos somos diferentes. O como tú me vas a decir a mí que hay una norma y una manera en que se deben hacer las cosas y una manera en que nos debemos desarrollar. Cuando la realidad es que todos somos diferentes y pasamos por etapas diferentes y las mismas etapas que Demasiado, tenemos en sí. común no las vamos a vivir igual. Me imagino Carla ahora con sus dos bebés, Sebastián, que es el más chiquito, no le va a pasar las mismas etapas de la misma manera que Ezequiel. Van a pasar por las mismas etapas de caminar, de hablar, de dejar de tomar leche, etcétera, etcétera, pero no las van a vivir al mismo tiempo ni de la misma manera. Así que Ujú. con algo tan simple como eso, lo que le queremos decir es que, como Carlos dice, todo va a ser diferente. Así que yo odio la palabra normal. Yo siempre digo que somos anormales y que ser raro es la nueva norma. Eso es ser Sí, diferente, ser raro. Debería ser la nueva norma porque todos somos raros y diferentes. Y está bien, exacto. ser raro es cool. Exacto, no, y que a lo mejor esto es un buen lugar para cerrarlo, porque ahorita dijiste algo, Paola, que me gustó mucho, que ahora se me acaba de ir. Ah, no, ¿qué dije? Literal, lo tenía, era la próxima Yo digo palabra. muchas cosas chéveres. ¿Cuál de todas? ¿Sabes, chaval? Espérate, dame, es que era bien bueno. A lo que te Ah, acuerdas. Dale. que yo creo que como consejo recetado, porque ahorita dijiste que ya este es el 2021, hay que empezarlo de nuevo, hay que empezarlo de cero, aprender a ser más tolerante, aprender a ser más consciente de la salud mental. Claro, Y yo digo también que no hay excusa para no serlo. Tú tienes claro. acceso a tanta información que literalmente tú te puedes sacar un doctorado en psicología sin haber ido a la Googleando. escuela, googleando. Todos los libros están en internet. Tú puedes encontrar un currículo en internet de lo que aprenden en psicología o en algún programa de salud mental. Obviamente que es bueno que vayas a la escuela porque tienes el Sí, entrenamiento, por las favor, horas no te hagas clínicas. pasar por doctor cuando no tienes el grado, que eso es criminal. No, no Exacto, haga y eso, es señor y ilegal, señora. exacto. Hágalo para usted Pero, entender. pero que no hay excusa para no no entender estos problemas de salud mental. Al Así es. igual que no hay excusa para no entender los problemas de diversidad y de si una persona de un grupo o de un selecto de una población minoritaria o de algún otro grupo diferente al suyo te dice algo que les afecta, que como ellos se sienten, no hay excusa para no decir, ah, pero no, es que eso no es verdad, eso no es así, simplemente porque no te afecta a ti o porque no te sientes Exactly. cercano al problema de ellos. Y yo creo que eso para mí es el consejo recetado de hoy, que como parte de tu diversidad no hay excusa ahora mismo para no aprender y no ser más consciente, porque inclusive hasta podcasts como este son los que uno necesita más y más para entonces abrir su mente, aprender de estos conceptos Claro. y obtener esa información que uno necesita para ser más open-minded. Y Gaby, ¿cuál es tu consejo recetado? Wow, mi consejo recetado es que definitivamente sigamos practicando el normalizar la diversidad, que sigamos, ¿verdad? Normalizando el proceso de tener apertura a las personas y aunque nosotros queramos entender al colectivo, queramos entender, ¿verdad? Lo que pasa en los grupos, siempre veamos a la persona.
siempre veamos al individuo, siempre veamos no solamente, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta que si hay unas características particulares que a lo mejor esa persona ha vivido, que sí a lo mejor, ¿verdad? Comparte unas necesidades específicas de ese grupo, que sí puede pasar, pero que no necesariamente significa que esa tiene que ser la realidad de esa persona. Así que Ujú. nosotros tenemos que tener una apertura a conocer y ser genuinos con las personas, tratando, ¿verdad?, de evitar el prejuicio a mayor cabalidad, trabajar con nuestros estereotipos todos los días, trabajar con los estigmas todos los días y cada día tener un mejor approach hacia la diversidad. Así mismo es. Gracias. Y yo creo que el mío sería de lo que dije, como que empezar cada día a reconocer las diversidades y las diferencias. Si ayer cometí un error y me quedé en mi propio estereotipo, en mis propios prejuicios, en mi propio, ¿verdad? Mente discriminatoria, pues cambiarlo, reconocerlo y cambiarlo mañana y decir, no, 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 yo no voy a decir este chiste más nada porque este chiste va a encontrar a las personas con salud mental o va a encontrar a las personas negras o o las otras comunidades latinas. Voy a empezar diferente, no me voy a reír de esto ya o no voy a utilizar estas cosas o a decir estos comentarios, a hacer estas cosas. Así que es algo de día a día. Nosotros no pretendemos que de hoy para hoy usted cambie y todos los estigmas y todos los prejuicios que usted tenía se le vayan de la noche a la mañana porque eso no va a pasar. A nosotros no nos ha pasado todavía, llevamos años en esta carrera. Así que es reconocerlo día a día y darse cuenta y ir poquito a poco cambiándolo y mejorando. Y cuando tengo una duda, pregunto. Una de las cosas que yo amo y que me gusta mucho cuando de las redes sociales es cuando hay personas que son influencers o son artistas y dicen, yo no he comentado de este asunto porque no sé del asunto. Y antes de meter las patas y hablar de más, prefiero callarme, informarme y entonces después comenté, aunque me tomo una semana, aunque me tomo un mes. Y el asunto ya no está ya pasó, pero mira, pero me tomé mi tiempo y me orienté antes de meter las cuatro. Y yo creo que eso es importante que todos lo hagamos y no simplemente seamos reactivos a las situaciones, sino que también seamos analíticos a las situaciones para luego responder, porque a veces respondemos sin saber y metemos las cuatro patas. A mí, mi abuelita que en paz descanse siempre decía, calladita la boca te ves más bonita. Y no es que me quede callada para siempre, es que sepa cuándo debo callar y cuándo debo hablar. Así que ese es mi consejo recetado de hoy. Y quería aprovechar para darle las gracias a Carlos por habernos acompañado en esta serie de diversidad y gracias por habernos permitido tener, por lo menos para ti, para mí, un momento de catarsis, un momento de haber sacado cosas que a lo mejor se guardaron por 10 años y que a lo mejor por mucho tiempo pensábamos que nunca íbamos a poder hablar y que nunca íbamos a poder discutir y nunca íbamos a poder sacarnos los trapitos al aire, como decimos los boricuas. Así que te agradezco la oportunidad ¿verdad? De poder cerrar capítulos y obtener ese closure que a veces muchas personas no obtienen y por tu disponibilidad y haber hablado en el aire y fuera del aire con las dos y conmigo especialmente. Así que te lo agradezco. Gracias por tu apertura. Gracias por haber sido parte de este podcast. Creo que fue un podcast riquísimo por la diversidad que traímos los tres dentro de nuestras propias experiencias. Así que definitivamente muchísimas gracias desde lo personal y lo profesional, obviamente. Te agradecimos, ¿verdad?, por haber compartido tu conocimiento de todas estas áreas tan chéveres y seguramente te tendremos de nuevo en otro podcast, aunque no sea una serie. Carla, ¿algo que quieras decir? Ay, bendito, pues, ¿qué más? Me cogiste casi de sorpresa porque se me olvidó, me he gozado tanto el tener a Gaby aquí que ya se me olvidó que este era así ¿verdad? El cuarto episodio y el último episodio de la serie. Gaby sabe que yo lo amo de corazón y que él ha siempre sido una persona muy especial y que me gustó mucho tenerte aquí, Gaby, porque es el conocimiento que tienes, la inteligencia y lo que traes, ¿verdad?, a la mesa en cuanto a tú como ser humano y a tu perspectiva, ¿verdad?, de lo que es la diversidad y cómo las personas deben manejarse en esto. Me gusta mucho porque ojalá todo el mundo tuviera esa mente y tuviera esa capacidad de Definitivo. entendimiento. Así que estoy en las nubes porque me siento privilegiada de tenerte como amigo y privilegiada de haberte tenido en nuestro podcast. Ay, qué linda, Sí, y estoy bien definitivo. agradecido de que me hayan invitado y que me hayan dado el espacio. A Paola, desde el aspecto personal, ¿verdad? Que haya tenido la apertura desde el principio, la madurez para que pudiéramos hablar, dialogar. Desarrollamos nuestra inteligencia emocional aquí. Sí, mano, practicar diversidad, practicar inteligencia emocional, aceptación y compromiso. Chacho. Tú sabes, definitivamente, y les agradezco demasiado por la oportunidad. Yo creo que
parte de este podcast, cómo se dio, las circunstancias con las que se dieron, la forma en la que se dio, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho crecer como ser humano. Así que poder compartir, ¿verdad?, las experiencias desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido y que me hayan permitido poder compartirlo con ustedes, que me lo respeten, ¿verdad? Y que estén tan pendientes siempre, y con una apertura bien sensitiva, se los agradezco muchísimo, ¿verdad? Aquí las personas saben lo que pasa en el aire, no saben lo que pasa fuera del aire, pero fuera del aire estas chicas han sido, ¿verdad?, estupendas, han sido bien sensitivas y han estado bien abiertas a todo esto, así que les agradezco por haber creado esta plataforma, ¿verdad?, donde se pudieron dar estos temas, donde los pudimos hablar y me hayan ayudado a crecer mucho como persona, así que siempre agradecido, chicas, y espero seguro colaborar otra vez. Claro que Claro. sí. Y para cerrar el tema de la diversidad del elefante en el cuarto, creo que durante esta serie pudimos hablar mucho de todos los elefantes que nosotros tenemos en nuestra vida personal y que hemos visto en todas estas diferentes cosas de la diversidad, la salud mental, todos estos elefantes que la familia tiene con la manera en que creen de lo que es la salud mental y realmente no. Así que le agradecemos a nuestros oyentes por habernos permitido entrar nuevamente en sus hogares, en sus carros, donde corriendo, lavando ropa, haciendo lo que estén haciendo mientras nos escuchan. Muchísimas gracias por habernos permitido contarles nuestra historia, haber abierto nuestros elefantes de nuestra casa y habernos permitido sacarlos junto a ustedes. Así que recuerden que nos pueden encontrar a través de YouTube y las plataformas de podcast. Todos los sábados sale un nuevo episodio y todos los miércoles en el canal de YouTube por Consejo Recetado. También nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Consejo Recetado, y a mí me pueden conseguir como Dr.Alex_Saidi PSYD. Y en Instagram y en Facebook acá la pueden conseguir como Carla VNP, V de Victoria, en Instagram y en Facebook. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias de nuevo a Carlos por haber estado con nosotros durante esta serie. Y nos veremos nuevamente en otro episodio más de Consejo Recetado la próxima semana. Bye. Bye.